Carlota Salazar, Anzoátegui, Venezuela. Primero, darle las gracias a la Universidad Tri Roma y a los organizadores de este evento por la preocupación por Venezuela. Luego, agradecer la oportunidad para presentar este planteamiento que guarda relación con el orden social. Más élite, menos sociedad o viceversa. ¿Qué motivó esta investigación? La preocupación de que en el año 1999 hubo un cambio en el sistema político venezolano en cuanto era democracia representativa, pasó a ser democracia participativa, protagónica, descentralizada, a través de lo que se llama el Sistema Nacional de Planificación, que es un órgano de coordinación desde el Ejecutivo Nacional, pasando por los estados, pasando luego a las localidades, hasta las comunidades organizadas. En ese eje se encuentra la capacidad de descentralizar, de transferir competencias y de organizar a las comunidades para el desarrollo de la democracia participativa. Sin embargo, en el año 2005 el gobierno decidió cambiar el rumbo de la Constitución hacia lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que es un modelo socialista, es un modo de producción socialista con unos valores socialistas, que más que socialismo desarrolla unos instrumentos de autoritarismo y de control de la sociedad a través de lo que ellos llaman la unión cívico-militar y gobierno, partido y militarismo. Entonces es un instrumento, más bien es un régimen político impuesto. ¿Por qué decimos que es impuesto? Porque en el año 2007 el gobierno trató de cambiar la Constitución y se le dijo que no, un referéndum arrojó que no podían cambiar la Constitución, y sin embargo fueron cambiándola a través de leyes, decretos y ejecuciones, en lo que se ha ido derivando el poder popular, el Estado comunal y todo un tinglado de leyes que desarrollan ese aspecto de la vida nacional. Por ejemplo, solamente para un inciso, el Estado comunal, las comunas y los consejos comunales se desarrollan, el gobierno reconoce como organizaciones sociales solamente a los consejos comunales y las comunas, que son los que ellos organizan, los que ellos legalizan, lo que ellos tienen bajo su manto. Mientras que las asociaciones de vecinos, las comunidades organizadas, que son las que establece la Constitución, habla de comunidades organizadas, no son reconocidas por el gobierno. En medio de esto, la sociedad venezolana ha quedado atrapada y ha aflorado el vivo criollo, transformado y convertido en bachaquero. ¿Cuál es el objetivo general de este trabajo? Conocer a qué se debe ese comportamiento del vivo criollo, de dónde viene, por qué surge y cómo puede cambiar. Visualizar, y como objetivos específicos, es el de visualizar la crisis económica y el individualismo del venezolano, desarrollar la importancia del orden social como parte del Estado, analizar los cambios desde la sociedad, definir el orden social, sus valores, instituciones y su carácter sistémico. ¿Cómo ha sido el orden social en Venezuela? Y queremos evidenciar las prácticas del vivo criollo, las prácticas del bachaquero, y eso mediante entrevistas, encuestas, observación participativa en los espacios donde esto se desarrolla con más propiedad, que es en los mercados, en las calles. Entonces, ¿quién es el vivo criollo? El vivo criollo es un comportamiento que ha sido estudiado a nosotros nos viene incluso de los españoles. Es el que acude al ente público, es el que el que no hace colas, sino que se mete, es el que busca maneras, el que aplica la pleonexia, el que busca maneras de tener una prebenda inmerecida, es el que soborna, es el que vota no por el mejor candidato, sino por el que amiguito que le va a poner en algo. El vivo es el que ve la irregularidad y no dice nada, ¿por qué? Porque algo le cae. Entonces es una forma de pensar en la cual
Total, esto nunca va a cambiar. Y bueno, están metidos en ese mundo pues de la viveza, ¿no? ¿Cómo se expresa el bachaquero? Yo en el trabajo tengo varios ejemplos de dónde también surge ahora la necesidad de saber de dónde surge la palabra bachaquero, ¿no? Que hay un sitio donde hacen prácticas de contrabando y todo eso, pero también un poco del bachaco que se monta las cosas encima y sale, ¿no? Entonces el bachaquero, el que se monta las cosas encima y las saca a vender, mucho eso. Pero hay una entrevista en el BBC Mundo del 2015 que entrevistó a un traficante de droga que a través de un amigo que trabajaba le dijo, mira, tú no quieres bachaquear. Ah, bueno, sí, cómo no. Entonces inmediatamente comenzó el tema y él dice que bueno, en un momento tenía toda su casa llena de productos, ¿no? Entonces vemos cómo el país está sumergida en una crisis económica importante que ya vamos a ver, y cómo su ciudadanía y cómo su sociedad está metida también en esa misma crisis y no está contribuyendo a que esa crisis se solvente porque está consumida en sus propios problemas. Entonces nos preguntamos, ¿este es un hecho social del socialismo del siglo XXI? ¿Es solamente durante este tiempo que ha ocurrido o este es un producto de la historia, de la debilidad institucional, de los caudillos, de los corruptos, de las élites palaciegas, de los personalismos, del populismo? Entonces hicimos la relación completa desde la colonia en cuanto ocurría, pues la diferencia de lo que eran las normas que establecía España con lo que ocurría aquí, que era igual, aminismo, el caudillo, que en ese momento pues llegaban era para ir a robar y repartir el botín, como la gente los esperaba para poder solucionar sus problemas, como era la del que adulaba, el que estaba más cerca del que mandaba a la gente de España, entonces era el que conseguía cosas durante la colonia, el sello acátese pero no se cumple, total, una debilidad importante institucional. La colonia, durante la República Federal, durante los golpes de Estado, durante la dictadura, durante la democracia representativa, la democracia fue concebida como una manada de oportunidades, de bienestar, y esa manada de oportunidades y bienestar quedó congelado en la satisfacción de la ciudadanía, porque se transformó en una democracia de cogollos que acorraló a la gente. Entonces el mismo sistema ha ido acostumbrando a la gente a que tome las decisiones que tiene que tomar independientemente de lo que pase. En ese tiempo se solidificó el estado de partido, y vemos cómo colonia, república, golpe de Estado, dictadura, democracia representativa, democracia participativa, donde tenemos ya, como dijimos anteriormente, esta dualidad de esquemas constitucionales y legales, una debilidad institucional importante, una ingobernabilidad, caudillismo, corrupción, populismo, amiguismo, que obliga a la gente a utilizar otros mecanismos fuera de lo legal y fuera de lo normal para resolver sus problemas. ¿Cómo es la crisis de Venezuela hoy? Nosotros le ponemos el acento a la crisis por motivo de las expropiaciones que ocurrieron hace unos años, como cuando comenzó el chavismo en Venezuela. Entre el 2001 y el 2007, el Estado venezolano pasó a ser propietaria de 74 a 526 empresas. El 27% del sector industrial no abrió sus puertas en el 2008. En el 2018 la inflación estaría en el 3.345%. Para el 2018 se ubicó en 130%. Para abril del 2019 en 282%. Esto causó que, por ejemplo, en el informe de Cáritas del 2017 refleja que el 48% de los niños están en estado de desnutrición o están en riesgo. La encuesta de condiciones de vida refleja pues, que los niveles de pobreza están en el 87% entre el 2016 y el 2017. El informe de Red de Información sobre Seguridad Alimentaria de la ONU del 2019 coloca a Venezuela en el 13º lugar con inseguridad alimentaria aguda. Entonces vemos como un país rico en minerales ha caído a este nivel de empobrecimiento y su recurso sumergido en la misma crisis.
La sociedad venezolana se quedó resolviendo su problema de educación pagando escuelas privadas, el problema de trabajo en la informalidad, el problema de salud con seguros privados. Y si no puedes resolverlo aquí, pues migra. Aquí tenemos 4 millones y tantas personas en diferentes países. Por ello es importante recuperar la institucionalidad, recuperar esa institucionalidad del valor humano, o sea, la institucionalidad de la sociedad, para que sea una sociedad que contribuya a la recuperación de la Constitución, a la recuperación del país. Y vemos pues cómo la sociedad está sufriendo los efectos de un proyecto político socialista soportado en el populismo, en la manipulación y en el clientelismo. ¿Cómo es el individualismo del venezolano? Según un estudio de Pew Research Center 2014, Venezuela es el único país que supera a Estados Unidos en los índices de individualidad en el mundo, donde el 62% de los encuestados está en desacuerdo en la idea de que el éxito esté determinado por las fuerzas externas de control del individuo. El venezolano controla su éxito. Y pese a lo que ocurre, pese a lo que pasa en el país, pese a toda la crisis, ellos están tan desconectados de lo que pasa que consideran que su éxito puede surgir. O sea, yo además, pese a todo lo que pasa, yo puedo ser exitoso. El individualismo hoy en día se explica también por la ausencia de mecanismos formales a través de los cuales resolver los problemas de la vida cotidiana, el exceso de incentivos negativos, el discurso oficial, buenos, malos, patriotas, pitiyanquis, amigos, enemigos, es una constante discusión sobre quién es bueno, sobre quién está conmigo, sobre quién es patriota. Y los sectores opositores es una constante diatriba diaria. Yo hago esto, yo soy el bueno, tú eres el malo. Y obligan a la gente pues a alejarse de eso y a funcionar pues, en función de sus propios intereses para poder sobrevivir frente a tanta ineficacia. Entonces tenemos por un lado el Estado, por un lado las instituciones, por un lado los partidos políticos, por un lado la crisis terrible que está ocurriendo en el país y una sociedad en su lógica de sobrevivencia donde todo se justifica para poder sobrevivir y mantener a la familia. Por eso nosotros creemos que es importante el concepto del orden social. El concepto del orden social guarda relación con la necesidad gregaria del ser humano. Vivir juntos, vivir en paz y vivir en armonía. ¿Cómo lo hacemos? A través de unas normas. A través de unas normas donde cada hombre cede su libertad para comprometerse a actuar en función de lo que la mayoría decida. De allí el orden es seguridad. El desorden es incertidumbre. Entonces, la construcción del orden en este momento político, en este momento de Venezuela, es una tarea política y como decía Lechner, pues es una tarea política que hay que hacer. Porque lo que existe es desorden, entonces hay que construir el orden. Un buen orden hace que los defectos de la gente queden minimizados frente al buen funcionamiento institucional del Estado. El buen orden hace que el malo sea bueno. La sociedad, entonces, ¿qué tipo de orden qué tipo de orden se impone? Por la fuerza, por la vía de la revolución, por la vía de los cambios profundos. Revolución entendiendo los cambios profundos, porque también se puede hacer revolución por cambios progresivos. Pero en este caso, por la imposición de un modelo o por lo que la sociedad necesita. Para que la sociedad cumpla el orden, pues tiene que estar involucrada en ella. Entonces, nosotros planteamos la sociedad en su orden natural. Es un proceso endógeno en función de la necesidad de los cambios generacionales, tecnológicos, luchas internas, amenazas, carencias de la sociedad misma. En esta vertiente del orden social vamos a trabajar o nos acompañamos con Hegel, que establece la conexión que hay entre ley y comunidad, para referirse a lo que es el espíritu, que el espíritu de la sociedad tiene que estar en el gobierno. Rousseau, que habla del tema del contrato social, que es importante, el derecho consagrado que sirve de base a todos. Kant, que se inspira en el hecho de que ese contrato, ese pacto social, esa unión de muchas personas tiene que tener un fin, un orden común de lo que es de todos.
Luckey entiende la comunidad política y que todos los poderes públicos, o todos los poderes públicos tienen que estar sometidos a esa comunidad política. Comte nos habló de abandonar la dirección crítica para emprender una dirección orgánica que dirija los esfuerzos hacia un sistema social, que dice que, bueno, que en su momento decía que era una necesidad de la época. García Pelayo habla del orden establecido que debe representar paz. En este mismo contexto contractualista y normativo se marca John Rawls con el concepto de justicia social, que es el esquema de cooperación de cargas sociales, y de Habermas, que también habla de la comunidad política y toma en cuenta la pluralidad de formas de comunicación entre la comunidad. Entonces tenemos como concepto el orden social, es una creación humana que marca los límites de conducción de la sociedad para vivir en paz y armonía en un esquema normativo y jurisdiccional. En el marco de los principios, por supuesto los principios democráticos, igualdad, libertad, pero el principio de la inclusión y el de reconocimiento. El principio de reconocimiento, que es un concepto muy hegeliano, en el sentido no solamente entender que el otro está allí, sino que el valor del otro yo lo necesito para formar un todo. Las instituciones que conforman el orden social en este trabajo y en este contexto elaborado por nosotros es la institución de la sociedad, que está conformada por liderazgo, poder, cultura política y todo eso que gravita allí. Régimen político, que son los principios, tradiciones, valores, acuerdos, instituciones que están programados en la Constitución y desarrollados en las leyes. El sistema político, que viabiliza lo que establece el régimen e implementa esos valores. Y el gobierno no crea, el gobierno direcciona lo que dice el régimen, lo que dice el sistema, lo que dice la sociedad, lo que dice el régimen, lo que dice el sistema político. Entonces, el orden social son los límites por los cuales se conduce un grupo humano que decide vivir en comunidad. Nosotros hicimos una actividad en un tiempo más o menos parecido desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, entre encuestas, entrevistas, observación participativa, y tomamos aquí los elementos que nos pareció más importantes, lo demás está en el trabajo. En el contratista, el contratista es el que tiene obras del Estado de alguna manera. Pensamos pues que son la gente que no hacen las obras o cobran excesivamente al Estado, le cobran 3 y 4 veces una obra. O sea, hay un submundo bien característico. Entonces por eso decidimos entrevistarlos a varios de ellos. Entonces las respuestas fueron: yo soy amigo del alcalde, yo financié la campaña, yo invertí dinero, soy primo de una persona que trabaja allí, ayudé en la campaña, pago mi 30%. Ninguno dijo que licitaba. Y cuando se le preguntó por qué no exigían licitar la obra, no, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, las normas no tienen nada que ver conmigo. Yo llego ahí, hago mi trabajo, cobro mi cuestión y punto. El tema a los bachaqueros, cuando se le preguntó, oye, ustedes venden muy caro y vemos pues que ustedes le causan un daño a la sociedad. No, nosotros no le causamos daño a la sociedad, nosotros les estamos haciendo un favor porque hay un producto que no existe, o sea, que no está en el mercado y que nosotros lo conseguimos, y eso cuesta trabajo también conseguirlo, porque hay también toda una lógica de la búsqueda. Por eso el tema del bachaquero, o sea, buscan, hay unas empresas pequeñas del Estado que tienen unos cupos, y entonces ellos para conseguir esos cupos también pagan. Aquí hay un poco más una cadena de corrupción que una cadena de producción, o no de corrupción, pero sí de aumento de precio. El que llega, entonces pues se lo vende a otro, a ese le cobra, hasta que llega al consumidor final, entonces el precio es excesivo. Nosotros pudimos observar en los mercados populares cómo las ventas de los productos no tienen un precio fijo, sino que, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, si me pagas en bolívares cuesta tanto, si me pagas en dólares cuesta tanto, si me pagas por punto cuesta tanto.
cuando vimos la cuestión del punto, es que se vende el dinero, es que el dinero también lo venden, también es un producto. También vemos cómo, a pesar de toda la crisis que hay, como un muchacho está con sus manos abiertas, una mano tiene dólares y en la otra mano tiene bolívares, cambia dólares, entonces la gente viene, le cambia los dólares y él lo hace abiertamente con un cartelón que dice vendo dólares, nadie le quita la plata, nadie le hace nada y la policía está allí, tampoco hace nada. Entonces es todo un funcionamiento, los precios los colocan las mafias en las mañanas, es todo un funcionamiento, pero todo pasa con completa normalidad. O sea, es como el desorden en el orden, el desorden ordenado. Entonces, cuando tú les dices, mira, pero esto causa daño, ¿no?, a la gente, entonces dicen que no, que por el contrario, ellos no le causan daño a nadie, que hacen un favor. Ellos consideran que son un elemento de ayuda a la sociedad. Y cuando tú les hablas de la ilegalidad, ellos te dicen, no, en Venezuela todo es ilegal, los políticos todos son unos ladrones, todo aquí ellos roban y no pasa nada, y porque yo voy a hacer esto y me van a hacer algo, yo estoy trabajando, yo estoy ayudando a mi familia, si yo no llevo plata a mi casa yo no como, o sea, mis hijos no comen. Entonces, aquí todo el mundo roba, ese es otro concepto. Los políticos son los que tienen que organizar esto y no lo hacen. Yo voto por ellos y ellos no hacen nada. Entonces yo estoy esperando que ellos hagan, ¿no? O sea, es un poco esa, yo voto por ti, yo espero que tú hagas algo, tú no lo haces, bueno, pero como no lo haces, entonces yo también me meto en la cuestión para ver que algo me toque, ¿no? Entonces es una situación bien dura, ¿no? En conclusiones, el planteamiento del objeto de este desarrollo está relacionado con la agudización de la viveza criolla y del bachaqueo en el marco de la ejecución del socialismo del siglo XXI, modelo que se contrapone con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro marco normativo, para preguntarnos de dónde viene este fenómeno, por qué surge, cómo puede cambiar, de dónde viene. Nosotros colocamos el acento en el alejamiento de los ciudadanos impotentes frente a un sistema político corrupto que los aparta. O sea, ahí, como ya hablamos, hay una división, la política por un lado y la gente por otro. ¿Por qué surge? Nosotros consideramos que es de la impotencia, que la gente se siente sola, se refugia en sí mismo, se empieza a buscar cómo resolver sus problemas, en su familia, en sus amigos, en su gente, para poder surgir, para poder superarse. Y yo pongo el ejemplo de la familia, como en el caso de los hijos, cuando los padres no le hacen caso, pues ellos buscan, se hacen desastres, malas crianzas, comienzan a portarse mal, no estudian. ¿Para qué? Para que los tomen en cuenta. Así es la sociedad está exigiendo que lo tomen en cuenta. ¿Cómo puede cambiar esta realidad? Nosotros planteamos que debe ser incluyendo a la sociedad en la hechura del orden social, pero en el marco del sistema del orden social, no en cualquiera, sino en el marco de un sistema que permita retroalimentación. En efecto, en Venezuela la democracia está arraigada como cultura política del venezolano, pero sin compromiso con lo que es de todo. Hay democracia, pero yo no tengo compromiso con nada. O sea, es un poco yo voto y hago lo que me da la gana. Ensimismados y agobiados con los problemas, porque las deficiencias del Estado son graves, es un Estado fallido, es un Estado que falló a la ciudadanía. Por ello consideramos que es indispensable resaltar el tema del orden. Y fíjense que cuando nosotros lo van a ver en el trabajo, cuando nosotros le preguntamos a la gente por el orden, la gente no respondió nada del orden, a la gente no le importa el orden, la gente no está identificada con el concepto de orden, pero nosotros consideramos que sí es importante, que la gente se comprometa, o sea, que el orden que involucre a los ciudadanos en objetivos comunes. La sociedad que alimente el régimen político, que el sistema político viabilice, que el gobierno direccione el sentir de la sociedad. En este tinglado institucional donde la participación ciudadana no sea una farsa de te participo, sino un hecho sincero de un ejercicio cívico ciudadano en su relación con el Estado. Queremos invertir la pirámide, de abajo hacia arriba, menos élites, más sociedad.
más intervención, oírse, dialogar, comunicarse, espacios deliberativos, cómo conducirse, cómo nosotros nos damos nuestro propio orden. La sociedad sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Lo que necesita son herramientas, lo que necesita son espacios de organización, lo que necesita es un Estado que lo oiga, un Estado que monte equipos, un Estado que conforme redes, que lubrique la confianza, que lubrique a la sociedad en planteamientos, en soluciones donde ellos se involucran. En este marco de planteamientos y reflexiones, este ensayo lo ubico el orden social en un elemento político de la vida humana, espontánea, natural y cambiante. Las sociedades cambian y la dinámica social debe, los marcos legales y los marcos y el orden social debe ir cambiando en función de las dinámicas de la sociedad. El poder político como un proceso de ordenamiento de la realidad social. Muchas gracias por la oportunidad. Tanto,